Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos, buenos días. Yo creo que ya todos me conocéis. No. Tuvimos el otro día en la mula contigo también. Sí, efectivamente. Pues yo formo parte del comité asesor de GEPAC. Tengo la gran suerte de ser ya de la familia. No soy paciente de cáncer, pero sí familiar. Mi padre falleció el año pasado, también era una persona muy vinculada a GEPAC. No es la primera vez que me pide la presidenta que explique este tema, porque yo creo que nos podemos tutear, ¿verdad? Esto yo lo agradezco, ya soy mi hija, pero lo agradezco. Esto despierta bastante interés y entonces, bueno, ya gracias a Dios es un tema que está bastante consolidado, pero sobre todo cuando no te enfrentas a ello, cuando no has tenido la necesidad de afrontarlo como una realidad, pues no te planteas determinadas cosas. Y el hecho que os comentaba anteriormente de que también tenga cada vez más recorrido el tema de la eutanasia y demás, pues y haber sido ya parte o ya haberse incorporado como parte de las instrucciones previas, yo creo que hay bastante confusión, ¿no? Todavía, bastante desconocimiento. Entonces, lo primero que me ha pedido GEPAC es que os explique el tema de la manera más clara, cercana, comprensible. Y digo, es que siempre me toca bailar con la más fea, porque hablar de muerte, pues que como en un domingo que encima nos sale el sol, pues vamos a verlo en un sentido, yo creo, un sentido positivo. Entonces, bueno, lo primero quería preguntaros si alguno de vosotros ya ha otorgado instrucciones previas o testamento vital o alguno ha actuado como representante o como testigo de alguna persona. O sea, que para vosotros realmente es una situación novedosa. Vale, perfecto. Y además conocéis poquito, luego voy a tener suerte en el sentido de que he traído impresos algunos ejemplos de distintas comunidades autónomas, así que los podéis pasar y los podéis ver. Entonces, lo primero que quería preguntaros es si sabíais un poco en qué consistía, o sea, un poco saber qué idea tenéis, qué es, cuándo actúa, si es lo mismo que un testamento, si se hace ante notario, si tenéis alguna idea, por tampoco ser redundante en lo que ya sabéis. Yo ni idea. Yo tengo una idea lejana, pero no. A lo mejor no es correcta incluso la idea que tenemos, ¿sabes? Como eres abogado. Pues muy bien. Bueno, pues os comento entonces. A ver, ahora os voy a explicar un poco, yo creo que para que entendáis dónde estamos, un poco la historia de todo el asunto, porque además muchas veces se confunde, pues lo que os decía, el suicidio asistido con la eutanasia, que no es lo mismo, y con el testamento vital. Entonces, y también lo que es otorgar un testamento con lo que es un testamento vital. Pues de entrada, para que sepáis, un testamento, ¿cuándo surte efecto? Cuando ya he fallecido. Un testamento vital, ¿cuándo surte efecto? Normalmente antes de la muerte. Es cómo quiero morir, si es que tengo que morir. Por supuesto, y luego en el caso de que tristemente fallezca, pues como quiero, ¿qué es lo que quiero que se haga con mi cuerpo? Nada, por Dios. ¿Qué es lo que quiero que se haga con mi cuerpo y con mis órganos? ¿Vale? Y no solo eso, es que otorgando el testamento vital, haces un gran favor a las personas que pueden estar a tu alrededor en un momento que tú no eres capaz de pronunciarte, no puedes decidir. Porque a la puerta de un quirófano, cuando estás en una situación de vida o muerte y tienes a tu madre, a tus hijos, a tal, discutiendo de qué hacer, si no hacer, tal, para empezar, o sea, si ya es una situación dura de por sí, imaginaos el enfrentamiento de, pues no me parece, someterle al riesgo, pues no tal. Entonces,
es respetar hasta el último momento la autonomía de la voluntad de la persona. A ver, esto nos vamos al propio artículo 18 de la Constitución, un derecho fundamental, que es el de la dignidad, el honor y la propia imagen. Y sobre este derecho se elaboró, como seguramente ya conocéis todos, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, ¿vale? Aquí estamos en una suerte de consentimiento informado, o sea, del derecho a recibir información. Nosotros, ¿cuándo recibimos un consentimiento informado? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Antes de someternos a una prueba médica o Con cualquier tipo, hasta para una prueba diagnóstica, ¿vale? Nos tienen que dar nos tienen que informar. ¿Qué creéis que es el consentimiento informado? La aceptación de ¿Pero qué los es? riesgos. ¿Es un papel? Sí. Pues Sí. no. Ah, pues suele ser Pues eso. no. Tiene A que ver, haber la testigos. ley, no. A ver, la ley lo que dice es que lo que tiene, como tenemos la mala suerte de que el paciente no tiene un reconocimiento legal de toda la sarta, por no decir de otra manera, de derechos que tenemos, ¿vale? Se van recopilando de distintas leyes, la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad, la ley la Carta Fundamental de Derechos Humanos, la Carta de la Unión Europea, tal. Pero no hay una ley que diga todos estos son los derechos de los pacientes, ¿vale? Pero existe un derecho básico que es el de la información. Y precisamente para que haya un consentimiento informado tiene que haber información. Entonces, ahora, precisamente, hay una especie de pérdida de confianza en la relación médico-paciente que se ejerce en la medicina defensiva. Entonces, salvo los casos tasados que establece el artículo 8 de la Ley de Autonomía del Paciente, que son cuando el consentimiento informado tiene que ir por escrito, que son procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas invasivas y cualquier otra terapia o procedimiento sanitario que puede tener un riesgo elevado, el resto de los casos, la ley lo que dice es que tiene que ser verbal. ¿Por qué? Porque tú cuando entras a consulta lo que tienes es una relación interpersonal y tu médico, para empezar, te tiene que tratar por tu nombre y explicarte con claridad y comprobar que has entendido todo lo que te están explicando. ¿Qué pasa? Que ahora los consentimientos informados se descargan en la web, están establecidos, te dan 23 páginas y ahí te las entiendas. Entonces, si tienes la suerte de conocer bien la patología o ser lo que llaman paciente experto o lo que sea, muchas veces no sabes lo que estás leyendo. Es como cuando entras hasta el propio dentista y te dicen, fírmeme la protección de datos. Y la gente lo confunde. Es más, es que muchas veces hasta el propio profesional sanitario no distingue entre el consentimiento para tratar los datos y el consentimiento informado para tratar tu cuerpo. Creen que es un totum revolutum y no. Entonces, insisto, todo esto parte de la autonomía del paciente. De hecho, se regula por primera vez el consentimiento, las instrucciones previas en el artículo 11 de esta ley 41/2002. Pero no es la primera ley que en nuestro país existe. Existió previamente en Cataluña, incluso antes de la autonomía del paciente, desde el año 2000. Pero antes, como decía mi hijo, ¿qué has dicho antes de antes de antes? Pues eso, en el Pleistoceno anterior y como todo, lo heredamos de Estados Unidos. Y esto parte de allí. Estamos hablando de los años 50, ¿vale? Y surgió en un momento en que precisamente la relación médico-paciente se truncaba y se previó cuándo había que pedir responsabilidades, ¿vale? Entonces, esto sucedió en un caso en que una persona, por someterse a una prueba invasiva, no se le informó adecuadamente y como consecuencia de esa prueba tuvo una paralización de la mitad del cuerpo para abajo. Esto fue lo que el primer caso que se conoció, se llama el caso Salgo,
cuando lo oigáis, es del año 57, con eso os digo todo, ¿vale? Pero realmente los primeros casos que se produjeron y que llevaron a dar carta de naturaleza al consentimiento, al testamento vital, fueron dos casos conocidos también y se han hecho películas sobre ellos, que es el caso Cruzan y el caso Quinlan, ¿vale? Son muy distintos los dos. El segundo de ellos duró 10 años en procedimientos judiciales, ¿vale? Era una chavalina que en el año 75 pues se fue a vivir a Nueva Jersey, se fue a trabajar, su primer trabajo. Parece ser que estaba gordita y entonces tenía una fiesta en la que, bueno, pues era como muy especial para ella porque acababa de llegar allí, a New Jersey, iba a salir con las amigas, ella tenía el ojo echadete a un chavalín y entonces decidió estar 48 horas sin comer nada. Entonces se fue a la fiesta, se tomó no sé cuántos gin tonics y unas cuantas pastillitas de las que se tomaban en ese momento. Entonces empezó a encontrarse mal y sus amigos decidieron trasladar la fiesta a su casa. A ella la metieron en la cama y ellos se quedaron siguiendo con los gin tonics. Al cabo de unas horas pasaron a la habitación y se encontraron que esta chica ni respiraba. Entonces llamaron corriendo a los paramédicos y tal, no sé qué, fueron a por ella y entonces el hecho de que había quedado durante bastante tiempo sin respiración, pues la llevó a una muerte, digamos, cardiorrespiratoria. La consiguieron reanimar y la llevaron al hospital. Pero allí esta reanimación se truncó, fue para atrás y se quedó en coma. Entonces ya habían inventado la nutrición parenteral, porque hasta los años 60 no. Entonces cuando tú estás así y no tienes ni la función de comer, bueno, pues si te enchufan la maquinita, pues por lo menos vas sobreviviendo. Esta chica además era adoptada y sus padres eran supercatólicos apostólicos romanos. Entonces fueron viendo que habían pasado 4 años y que su hija no despertaba, dijeron que no entendían por qué tenían que someter a tratamientos y no solo eso, a mantener la respiración asistida cuando su hija pues estaba comprobado que no iba a despertar. Parece ser que recurrieron al obispo de Nueva York, que las apoyó, que dijeron que efectivamente, que bueno, pero que llegó Pablo VI y dijo, pues no estoy de acuerdo, como Papa digo que no se puede acabar con la vida de nadie, ¿vale? Y que los médicos además están obligados a ayudar. Entonces, mantenerla artificialmente. A mantenerla artificialmente, exacto. Entonces, se abrió una batalla judicial, perdieron, porque los médicos, como obviamente tenían miedo de ir en contra de lo que era una ley, ¿vale? Por mucho que los tribunales dijeran, se opusieron. Y más allá que les daba el aval el Papa. Pero estos señores siguieron. Y al final lo que se pidió fueron los testimonios de amigos cercanos de esta cría que de alguna forma dijeron que ella misma en alguna ocasión había expresado que no quería vivir generando sufrimiento a sus padres si algo parecido les pasaba. Entonces los padres ya aclararon, no, si yo no quiero acabar con la vida de mi hija, yo lo que no quiero es que se la mantenga artificialmente, que muera de muerte natural. Yo no quiero que le quitéis la nutrición, que ya se siga alimentando, pero no quiero que le apliquéis la cardiorrespiratoria. Le retiraron la cardiorrespiratoria y aún así duró 2 o 3 años más. O sea, esta chica duró desde que tuvo el accidente hasta que se remató todo el procedimiento 10 años. ¿Cómo se llama el caso? El Quinlan. Quinlan. Para... Quinlan. Y entonces fue
de alguna forma, cuando la autonomía de voluntad, gracias a los testimonios que hubo de amigos de esta chica, los que consolidaron esto, entonces estábamos diferenciando muy bien lo que era el suicidio asistido, el acabar con la vida de la chica, o hacer digamos una muerte lo más natural posible, dentro de que no iba a ser posible el despertarla jamás, ¿no? Una muerte suave. Luego, otro caso parecido pero no igual es el caso Cruzán, otra chavala, año 82, si no recuerdo mal. Iba conduciendo, era invierno, esto era en Missouri, y le patinó el coche y salió despedida, porque no había airbags, no había tal, no sé, que salió despedida. Cayó en una especie de laguna o hielo que estaba deshecho, cayó boca abajo y estuvo mucho tiempo boca abajo, tragó mucha agua y igual se quedó en parada cardiorrespiratoria. La llevaron al hospital y 3/4 de lo mismo. No había manera de que se despertara. En este caso, sin embargo, la cosa fue distinta. No se ponía en cuestión si había que ponerle alimentación artificial, si tal, si no sé qué, sino simplemente el no generar un sufrimiento de algo que no tenía sentido, porque esta chica jamás llegó a despertarse, jamás se la consiguió reanimar, al contrario de lo que ocurrió con la otra persona. Igual, hubo otra batalla judicial, fue la primera vez que se llegó al Supremo de los Estados Unidos con un tema de este tipo. Fue mucho más corto, en el año 87 se acabó, y así como la otra chica tardó años en morir, esta fue cuestión de días. Pero también hubo que recurrir al testimonio de amigos cercanos a ella para que de alguna forma revalidaran esta opinión. Porque, como digo, porque la medicina al final no deja de ser una medicina muchas veces defensiva, ¿vale? Y entonces, por eso esa relación tan cercana médico-paciente pues es tan importante. De hecho, ya el Tribunal Supremo en España, cuando hablaba antes del consentimiento informado, ya ha dicho, y además la última sentencia es de este mes de julio, o sea, desde hace nada, diciendo que quedará muy claro que el consentimiento informado, eso no era un papel, era una parte de la lex artis, que se llama, del acto clínico, cosa que no es el testamento vital, ¿vale? Entonces, como digo, tiene bastantes digamos, características cercanas a lo que es un testamento civil, ¿vale? Requiere una formalidad, requiere un registro, se puede abrir en un momento determinado, y de alguna forma también se pide que tenga un reconocimiento oficial, incluso testimonios de terceros, ¿vale? Ahora bien, como decía, si el testamento tiene efectos después de la muerte, este lo tiene antes. Entonces, a ver, ¿cómo hay que hacer? Para empezar, debo decir que hay varias fórmulas. Pasa como el testamento escrito, el testamento cerrado, el que se hace, digamos, por escrito ante notario o hológrafo, ¿vale? Pero siempre por escrito, no es una cosa verbal. Entonces, todas las comunidades autónomas tienen ya aprobado un registro, y todas tienen ya aprobado un modelo oficial, ¿vale? Desde el año 2002 se ha ido regulando. La primera comunidad que, como os he dicho, así fue Cataluña. Madrid está entre las de en medio. Y la última, si no recuerdo mal, ha sido Murcia, creo, que la ha regulado. Pero vamos, todas tienen su registro.
Y luego hay un registro también que es ministerial. El registro no es que sea constitutivo, ¿vale? El registro, ¿sabéis lo que es constitutivo y publicitario? O sea, constitutivo quiere decir que si yo no registro, no vale para nada. Es como ir al registro civil. Si yo no registro mi matrimonio, ya puedo decir a los madres que este es mi marido. ¿Dónde está el papel que lo certifica? ¿Vale? Entonces, el registro del ministerio lo que hace es recibir todas las inscripciones que hay de cada comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque si a mí me pasa algo en un hospital de Madrid, por la calle, ¿cómo se llama? En Bélgica o en Marbella, mientras estoy de vacaciones, el facultativo que me esté atendiendo a mí puede comprobar si yo tengo otorgado ese testamento vital. ¿Vale? Que os quedéis tranquilos, que esto solo puede acceder o bien el interesado o bien el representante, si es que lo tiene, ahora os diré en qué casos, y el personal que te está atendiendo. No una secretaria de turno. Voy a ver a esta señora que... ¿Por qué? Porque es que son mis voluntades más íntimas. O sea, es información protegida, súper protegida por la normativa de protección de datos. ¿Vale? Entonces, hay que acceder con clave, hay que acceder tal, y forma parte de la historia clínica. ¿Vale? Una pregunta, pero no sé si procede. Dime, sí, siempre procede por interrumpirme siempre que Que hay queráis. un registro ministerial y demás. Y has puesto una situación que me puede dar a cualquiera, que tenemos un accidente en la calle. Eso es. Está establecido de alguna manera que efectivamente ante una situación de esa se haga esa consulta para ver si esa persona... Mira, te digo, existe, como te digo, esta posibilidad, ¿vale? O sea, el que tú vayas a tu comunidad autónoma y por anticipado, yo os digo que yo lo he hecho. Hay que pedir cita, no todo el mundo, no vas a la enfermera de turno o a la de la ventanilla de turno, es gente que está expresamente preparada por la consejería correspondiente para poder dar esa información, asesorar, porque vamos a ver el contenido que tiene, y es un contenido bastante delicado, ¿vale? Y lo tienes que entender, que es una situación crítica, que es la agonía, que es tal, que no sé qué, ¿vale? Porque también os digo, dime. Yo tengo una pregunta. Yo hice un testamento vital ante notario en el año... A eso voy. Ahora voy a explicar el de notario también. En el año 2009 yo hice el testamento antiguo. Que he venido a esta charla porque el notario me ha mandado algunos modelos de testamento vital. De ahora, en el año 2009 yo necesitaba 2 albaceas, que eran las que hacían... Pero albacea no es lo mismo. El albacea es para un testamento civil. Y para el testamento vital en ese momento... Puede haber un representante. Pues en ese momento a mí el notario fue como me lo explicó, necesitaba 2 albaceas. En el momento de la actualidad... Pero no es eso, ¿eh? Es que no es así. ¿Me permites que te explique un poco cómo? A ver, para empezar, no todas las comunidades autónomas permiten a todo el mundo hacer testamento vital, ¿vale? Mi hija de 15 años en Madrid no puede hacerlo. En Madrid solo puede hacerlo los mayores de edad, que están perfectamente capacitados, ¿vale? Y pueden recurrir a hacerlo con testigos, sin testigos, con representante y sin representante. A ver, en mi caso, yo por ejemplo fui solita, sin representante y sin testigos. Yo misma con el funcionario de turno, ¿vale? Porque se puede hacer en todos los servicios de información al paciente de los hospitales públicos y privados y en determinados órganos de tramitación de los consultorios médicos. Normalmente son los centros de especialidades. En Madrid, por ejemplo, tenéis todo el listado recogido en la web. Os dan cita, vais, para que podáis tener, igual que os lo digo de lo consentimiento informado, también tienes que saber lo que estás rellenando cuando lo estás rellenando. De la Comunidad de Madrid, con el testamento vital o instrucciones previas, Comunidad de Madrid. ¿Vale?
tienes toda la relación, todos los teléfonos, por escrito, tal. Pero digo, en cualquier servicio de atención al paciente de hospitales, En Madrid. no, en general, En general. en todos los hospitales públicos y privados, ¿vale? Entonces, a lo que voy, si lo haces oficialmente y con el formulario oficial, automáticamente te queda inscrito en ese registro, ¿vale? Es más, y tú vas a tener acceso, porque tú lo vas a poder cambiar a lo largo de tu vida cuantas veces quieras, igual que un testamento normal, ¿vale? Y ahí queda registrado. ¿Qué pasa? Que está comprobado que lo normal es que eso, si se cambie casi siempre en el primer año de vida, luego te olvidas. Y además es muy distinto cuando lo otorgas estando perfectamente bien o cuando ya tienes una enfermedad en ciernes o cuando ya sabes que estás enfermo. La forma de abordar esas cosas son pues como muy distintas, ¿no? Es de cajón. Entonces, me voy al notario. El notario no tiene por qué respetar un modelo. El notario lo que tiene que preguntarte es básicamente lo que el formulario oficial te dice. Es decir, ¿cómo quiero vivir mi muerte? ¿Vale? Si quiero estar en mi casa, si quiero estar acompañado, si quiero recibir la extrema unción, si quiero ¿cómo se llama? Recibir respiración asistida, si quiero someterme a una terapia experimental, si quiero estar hasta última hora conectada a una máquina, si quiero una sedación, si cuando me muera quiero que me incineren, que me entierren, si quiero que a mi familia le den la información, si quiero que le pases la decisión a ellos. O sea, yo puedo hacer todo lo que quiera. Pero ese tipo de preguntas son preguntas que existen y están Están expresas. efectivamente. Ahora os lo voy a pasar para que veáis varios modelos, porque depende de la comunidad autónoma, te dan más o menos información. Y es más, es importante, cuanto más detallado, porque os digo, hay otras comunidades, como por ejemplo ocurre en Andalucía, en el que los mayores de 16 años y los menores emancipados pueden también otorgar testamento vital. En Aragón, si no recuerdo mal, hasta los menores de 14 años los menores mayores de 14 años ya pueden otorgarlo, aunque no estén emancipados, que es una locura. Pero todo el mundo no está al día a día haciendo el testamento vital. No, claro O sea, que no. no es algo común. No, a ver, Obligatorio. no, os voy a dar datos y cifras para que veáis también ahora de cómo estamos más o menos. Y también que quien más lo otorga es el colectivo de personas de 50 en adelante. ¿Vale? O sea, las tablas, también si queréis por brujulear, el Ministerio de Sanidad, este registro, tiene los datos estadísticos publicados, ¿vale? Y el último dato es de enero de 2024. Entonces, atendiendo a tu pregunta, y ahora seguimos con los representantes y tal, los registros existen, aunque el registro existe desde 2007, hasta que hubo interoperabilidad entre todos, no fue 2013. Entonces, los datos que tenemos agregados son de 2013 en adelante. Entonces, si el primer año fueron unos 150.000 los registros que había, fijaos, de 47 millones de personas que había entonces. Ahora ya somos 48 millones de personas y hemos pasado a 450 y tantos mil. Pero aún así, en 48 millones de personas, es una caca, con perdón, de nada. Y además, ¿qué se lleva la palma? Pues lo de siempre. Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía, las comunidades autónomas con más población. Y sin embargo, a nivel relativo, una de las comunidades autónomas que más testamentos vitales han, digamos, registrado, ¿os imagináis cuál puede ser? Una que tiene mucha tradición sanitaria. Navarra. Proporcionalmente, Navarra y La Rioja son las que más testamentos vitales han inscrito, ¿vale? Normalmente, o sea, yo otro día estuve calculando más o menos los saltos que había cada año y son en torno a 30.000 personas que se van añadiendo a
a los registros. Pero vamos, ya digo, para que os hagáis una idea, son unos 450 y tantos mil los que hay ahora. La realidad con lo de la eutanasia es muy distinta. Luego lo vamos a ver. Entonces, volviendo a lo que voy. Yo no le dije a nadie que había otorgado testamento vital. ¿Por qué? Pues porque cuando tú quieres nombrar a un representante, que es muy bueno, o sea, visto para atrás es muy bueno, porque muchas veces a lo mejor has dicho algo y lo contrario, sobre todo si vas a un notario, porque no es tan claro como lo que hay en los TICs, que queda registrado, porque eso ya está comprobado que es que funciona y te lo han explicado a la vez. El notario te lo da, es como si haces un testamento, le lego el cuadro de Goya que tengo a mi hijo. Ya está, él solo registra. Y lo que no te puede registrar es algo que es ilegal. Eso desde luego, eso te lo dice. Pero tú, para nombrar un representante, tienes que decírselo y tiene que aceptar. ¿Vale? Y a lo mejor ese representante también lo vas cambiando a lo largo de tu vida. Porque ahora te fías de tu hermana o de tu cuñado y luego te peleas con él y lo quieres quitar. ¿Vale? Pero claro, le tienes que informar y le tienes, o sea, por ejemplo, para una albacea no hace falta informarle. Tú te encuentras, el contador partidor ya es otra cosa. Y al contador partidor además muchas veces se le paga. Pero tú a la albacea, yo quiero dejar de albacea a mi vecina porque me fío mucho de ella. Simplemente una albacea en un testamento normal lo que hace es velar porque se cumpla tu voluntad, pero nada más. Pues en este caso es lo mismo. Y luego hay otra posibilidad, que haya testigos. Hasta 3 normalmente. Los testigos no pueden ser familiares por consanguinidad, ¿vale? Bueno, familiares de ningún tipo, realmente. Al menos 2, y tampoco tener contigo relación patrimonial. Es decir, que tú no tengas un negocio con él o tal, porque va a decir, igual le interesa que la palmes, con perdón, para quedarse el negocio. Entonces, claro, no tiene que tener ningún interés vital contigo, ni un interés patrimonial contigo. ¿Vale? Lo más aséptico posible. Pero no implica ni que haya representante, no quiere decir que haya testigos, ni viceversa. Como tampoco tiene que haber ninguna de las dos cosas, ¿vale? El testigo, obviamente, no es que aceptes, que el testigo va contigo a otorgarlo, ¿vale? A ver, yo entiendo que es un marrón, porque es que es duro. No es lo mismo hacer un testamento que yo ya lo he cambiado varias veces. Y sabes que es el último, ¿no? Pero esto, imagínate que estás malito, estás a la puerta y dices que no quieres que te conecten, que no quieres que tal, y vas con tu madre, y con tu madre no puedes ir porque los cónyuges tampoco pueden serlo, ¿no? Testigos, ni las parejas de hecho. Pero claro, no debes de eso. Pero tu madre sí que puede ser representante. ¿Y tiene que ir contigo El representante no, el representante tiene que aceptarlo. Y por escrito. Pero el testigo tiene el papel, lo tiene que rellenar. Efectivamente, el papel. Y puede ser tu marido el representante, ¿no? Sí, sí. Para el tema de representación no hay problema. Vale. Tiene que firmar. Tiene que firmar y aceptarlo. Pero Le llevo y sirve tener un representante. Pues mira, el representante sirve porque imagínate que no tienes eso, que a lo mejor el médico no tiene claro lo que has puesto, en un sentido de que parezca que dices una cosa y la contraria, o que en un momento dado, cuando tú firmaste esto, no existía una terapia X que ya no se corresponde exactamente a otra. Que sea como para terminar de rematar, como para terminar de interpretar. Y sobre todo, por el caso del notario, que tú comentabas, porque hubo una polémica cuando salió el tema de los formularios y el registro, y es que parecía que ya no se podía otorgar ante el notario el testamento. Y entonces lo que se comprobó es que lo único que no había, o sea, después de aprobar esas leyes autonómicas, era posibilidad de que el notario directamente inscribiera en ese registro ese documento, porque era un documento privado. No sé si me explico. Sí. Entonces, lo que hace es, normalmente, tú, cuando lo has otorgado ante notario, o cuando simplemente lo tienes en un cajón,
como un testamento hológrafo en tu casa, cuando te mueres, es hacerlo valer. O sea, si tú eres el representante de quien ha otorgado testamento vital, lo más normal es que cuando no está registrado te lleves una copia. Entonces, si te encuentras en esa situación, vayas y tú hagas como de notaria. Mire, señor médico, aquí tengo el testamento vital que firmó... Efectivamente. Pero es lo que decía que el médico, o sea, decías en una estación en la calle y demás, te comentaba yo la posibilidad de que, o sea, si eso se hacía... Sí, sí, es obligatorio. Establecido como de forma protocolaria. Exacto. Pero ahora estás comentando el tema de que si hay un representante ante esa situación, haga valer eso. Es decir, el médico no suele preguntar. No, el médico lo que tiene que mirar lo primero es si en el registro público existe. Claro, es que yo sé un caso que han sido los familiares, un caso de ELA, y han sido los familiares Es de lo que más han dicho, normal. mi tía Otorgó testamento vital. Pero, por eso el te médico digo. en ese momento, vamos, nosotros los de Castilla y León, no sé si... A ver, lo normal es que te... Lo normal, yo digo, es lo que pasó en caso de mi padre. Claro, pero Nos no lo suele preguntó, preguntarlo. Claro. ¿vale? Sabíamos que no, ¿vale? Sabíamos que no. Pero lo normal es que para eso han hecho ese escrito y ese registro y esa interoperabilidad. A ver, en su momento se barajó y yo no lo descarto, ¿vale? El que formará parte de la tarjeta sanitaria. De tal forma que con el CIPA mismo pudieran verlo si tenían o no. ¿Qué ha pasado? Que hasta esto hace cosa de 2 meses no se ha aprobado tampoco por Real Decreto el contenido del QR normalizado que tiene que tener la tarjeta sanitaria a nivel global. O sea, nosotros tenemos una tarjeta sanitaria virtual desde hace 800 años que funciona maravillosamente bien, que somos totalmente autónomos para manejarla como queramos. Pero ahora ya sí que existe interoperabilidad real. Entonces, tampoco hay interoperabilidad todavía de las historias clínicas. O sea, yo, por ejemplo, soy paciente de La Paz, yo voy al ambulatorio, a mi médico de cabecera, y el médico de cabecera no ve los informes. Les cuesta por el sistema operativo. No lo ven, se lo tengo que llevar yo, y ella lo teclea. Las pruebas diagnósticas sí, pero el informe del especialista no. Entonces, como todavía no tenemos interoperabilidad, lo más inteligente es que hagamos eso. Y el médico, si no quiere cargársela, porque a todos se le ha dicho, se puede interponer una reclamación judicial, por no respetar el testamento vital. Pero lo puedes hacer tú, si estás vivo, te sometes a algo y dices, a ver, yo dije que no me conectaran, y me han conectado y he revivido. Yo quería haberme muerto. De todas las formas, el tema que yo creo que un poco empezó a subir con esto fue el tema de la reanimación. Mucha gente empezó a hacer estos temas de el testamento vital porque no querían que la reanimaran. Exacto. Entonces, con ese primer punto empezó a salir más cosas. Sí. Pero el tema de la reanimación era gente Fue que no quería en un determinante. momento determinado que le reanimaran. Efectivamente. Mira, para que vayáis viendo y así, bueno, hasta, a ver, esta es otra, hasta la conferencia episcopal, lo tenéis aquí el modelo, tiene su propio modelo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, bueno, perdonadme, que vamos saltando, es tan interesante este tema, podéis reclamar vosotros, pero os podéis reclamar vuestros familiares. Si vuestros familiares reclaman porque no se han cumplido las voluntades, ahí sí que tiene que ser el familiar quien vaya con el testamento, ¿vale? Porque el juez sí que no está autorizado para... Lo tiene que preguntar. Presénteme usted el testamento vital, ¿vale? Y a efectos de pedir una indemnización.
¿Puede haber objeción de conciencia por parte del médico? Es que no, el testamento vital no es que sea, no, No es una eutanasia. es que no es la eutanasia. No, Ahora pero vamos a... desconecto, no desconecto. No, pero No, es no, que eso es eso, otra cosa. es que eso es otra Son cosa. cosas No sé diferentes. qué es otra cosa. Te trasfondo porque es testigo de Jehová. ¿Puedo contar un Entonces, caso muy sí, pequeñito? medio minuto. Otra cosa, por ejemplo, también que se determina es, exacto, si yo quiero, por ejemplo, tener mi asistencia por parte de la Iglesia, si quiero la extrema unción antes de morirme o si no la quiero, si estoy embarazada, si quiero que se dé primacía a mi vida o a la de mi futuro bebé, todo eso se puede prever, ¿vale? Y el último punto que se ha metido ha sido el de la eutanasia, ¿vale? Ahora bien, que quede claro, si yo tengo otorgado testamento vital y digo que quiero que se me aplique la eutanasia, solo se me va a aplicar cuando ya no tengo capacidad de hablar, Pero si yo todavía estoy vivo, me da igual que lo haya puesto. Se tiene que iniciar el procedimiento como si yo no hubiera dicho nada. ¿Me explico? Sí. Si sigue vivo. O sea, si sigue si está en coma. No, si ya está en coma, obviamente, y ya no puedo despertar, me voy a ir, o sea, si yo sé, porque la eutanasia o el suicidio asistido, que no es lo mismo tampoco, solo se puede aplicar en una enfermedad grave e incurable, en un padecimiento grave, insoportable y crónico, o en un padecimiento intolerable para la vida y discapacitante total. O sea, porque yo estoy enfadado con la vida y ya estoy cansado de vivir así, no tengo derecho a... Porque siempre voy a tener opción de tener una ayuda, un cuidador, una asistencia paliativa, ¿vale? Pero no puedo decidir por mi vida o mi muerte, ni le voy a otorgar ese poder a un tercero. ¿Me explico? Entonces, si yo todavía soy consciente, yo no puedo decir, mire usted que yo he dicho que quiero la eutanasia. Perdone, lo siento, pero usted está perfectamente capacitado para iniciar el procedimiento, que yo le explique y lo valoremos y tal, no sé qué, porque todavía tiene usted una opción de vida. ¿Me explico? ¿Vale? Ni le pueden preguntar a un tercero si quiero que te desconecten o no. Cuando dices que mientras tú puedas expresar Eso es. oralmente, eso es así. Pero oralmente es que hasta, perdonadme que no os lo he dicho, léase esto notario. Yo puedo, cuando veo, estoy ya en el hospital, ¿vale? O soy un enfermo de ELA y se me olvidó, igual que se puede otorgar la autocuratela, que es decir, que yo ya nombro un representante para cuando tenga ELA y ya totalmente se me vaya la capacidad de razonar, ya nombro un representante desde ya, que va a ser mi futuro representante a todos efectos civiles, patrimoniales y tal. Yo puedo hacerlo con el testamento vital, ¿vale? Entonces, esto venía por... Ah, sí, con lo del notario. No, pero si me dio la idea, lo quería... No sé. El notario, me imagino, es que no puede decidir en si esa persona tiene capacidad o no y tiene que decírselo. Yo lo que te preguntaba es que si era imprescindible la expresión oral. Ah, no, ya, eso es. Perdóname, que se me había ido. Es que yo, por ejemplo, estoy en el hospital y ya sé que no voy a salir de allí, ¿vale? Porque mi enfermedad progresa adecuadamente, demasiado adecuadamente, y sé que no voy a salir del hospital. Entonces llega un momento y no tengo familiares, ¿vale? O me voy a meter esto en el quirófano y es posible que no salga. Yo puedo ahí otorgar testamento vital en ese mismo momento. Todavía estoy perfectamente capacitado, pero tengo un riesgo inminente. Entonces, el médico y la enfermera o de dentro del equipo sanitario hacen de tus testigos, ¿vale? Se toma nota, es más, se puede grabar hasta un vídeo. Entonces ahí ya sí que se otorga como una representación, ¿vale? De tal forma que tú tienes una prueba fehaciente
de que has otorgado, y nada mejor que el médico que está actuando. Ahora bien, lo que no se recomienda es que cuando tú otorgas testamento, por ejemplo, vital, ante notario o ante la Comunidad de Madrid, nombres a tu médico, el que te está tratando, representante. No se recomienda. No se recomienda, Vale. porque es que va a ser él el que tome las decisiones. Claro. Imagínate si quiere experimentar contigo. Cuanto más aséptico en ese sentido, mejor dime. Yo soy enfermera de atención primaria y suelo haber casos de atiendo a gente muy mayor, incluso voy a sus domicilios a curarles y a veces están ya en la última etapa. Es que ahí lo pueden hacer también. Claro. Y yo en la consulta puedo sugerir a los pacientes de que vayan a hacer atención al paciente y haga testamento vital. A ver, sugerirlo no, pero yo le diría, ¿conoce usted? Informarles, Vale. informarles. Sí, porque Porque nunca es nos que- han tocado este tema en el trabajo. Es que es lo que pasa, es como este vídeo, Siempre en la carrera. porque no nos va a dar tiempo. Fijaos, es que ya se nos ha pasado. Pero puede seguir, hay que No, seguir, no, por sí, favor, hay que que es lo acabar. mejor. A ver, Sí. os recomiendo que os metáis. La escuela de... la Comunidad de Madrid. Por supuesto, están abiertos. La Escuela de Salud Pública. Yo lo he sugerido, ¿vale? Como paciente. Digo, es que teníais que tener un enlace directamente en la tarjeta sanitaria. Porque mientras tú, por ejemplo, estás esperando 9 meses a un especialista, tenéis información, formación detalladísima, hasta la escuela de dolor, para atender al dolor crónico, que sabéis lo que cuesta, que te incorporen en el programa de atención al dolor o a los cuidados paliativos, y te puedes formar y saber cómo puedes manejar la enfermedad hasta que te vea un especialista. Pues entráis en la Escuela de Salud Pública, en accede como invitado, y este vídeo dura 5 minutitos, te explica perfectamente cómo tienes que rellenar, cómo tienes que hacer preguntas, y luego en la Comunidad de Madrid hay una guía también completa de cómo se contesta cada pregunta, ¿vale? Si lo queréis ver. Como os decía, os voy a pasar para que veáis los ejercicios. Pues esto es muy importante. Por Y favor, en muy primaria importante. ni lo Pero a ver si comentamos. es que no hay un puñetero cartel en ningún sitio. Pues nada, nada. Pero es que, a ver, No tienen- estamos perdiendo tienen recursos interés. Sí. Y nos complicamos. y nos complicamos la vida cuando está todo inventado. Y gastos y de Gasto, todo. material. El La otro día estuve con personal, una paciente problemas. mientras entrega, Este estaba es el de curándola la Comunidad de Madrid. y estaba agonizando la señora, 92 Comunidad de años, ya Madrid, agonizaba. La hija Conferencia había Vasca llamado de al Santa 061 y mientras estábamos en silencio ya Valencia, esperando que la mujer ya Aragón, deje este mundo, Castilla y León. vinieron los del No la tengo nada, pero 061, lo tiene. la sentaron, la Navarra. levantaron, le pusieron oxígeno, 3 días en el hospital. Navarra. No, que es de Navarra, que nosotros somos de Castilla y León. Da Me igual. dio una pena. Bueno, pues para Pues mucho yo esto de la guerra, Oye, y si queréis quedároslo, ¿eh? Porque esto se lo puedes sacar, sí, te lo puedes sacar de la internet. Perdona, me le quedo. ¿qué diferencia hay Hombre, entre lo lógico es que otorgado, lo lógico es que fueran todos como iguales. has dicho, Vamos a decirlo que bien. no había Navarra, ¿no? que existía no, únicamente eso es de Navarra, sí. en la atención al paciente y ante notario. Pues eso, que es este es el formulario. ¿Me dejas enseñárselo? Este es el, como cualquier otro proceso de la Comunidad de Madrid, te lo bajas de la página, queda rellenado con la persona con la que lo vas a rellenar, te va explicando cada pregunta en lo que consiste, ves aquí tienes Sí, la pero mi posibilidad, pregunta y entonces lo que te he dicho, esto automáticamente el registro, Vale, el del notario no. pero esto solo sería respecto a la sanidad, o sea, No, claro, no, o claro. respeto, No, porque no, por ejemplo yo en no, el no, vital no. tengo como quiero que sea mi Pero funeral. es lo que te he dicho, que hay dos cosas distintas. Uno, el testamento de efectos civiles, lo que yo quiero que hagan con mis bienes, y otro lo que yo quiero que hagan con mi cuerpo. Es más, cuando me muero, yo en ese testamento, qué duro es estar hablando de esto a estas horas, por la mañana o domingo. Es muy interesante. Yo lo otorgo ante la comunidad. Tú a la comunidad no le puedes decir lo que quieres hacer con tu casa. Eso lo tienes que decir al pero notario. aquí, respecto, por ejemplo, yo en mi testamento y tal, tengo como quiero que sea mi funeral.
Claro, es que ahí lo pone también, si tú quieres ser incinerado, que quieres que sea, eso que si te quieres ir a casa las últimas horas, Sí, es que no lo ha visto. pero ahí no te pone si tienes seguro de defunción. No. ¿Vale? O sea, eso por supuesto. Una cosa Pero, es- perdonadme, y luego otra cosa que puedes establecer ahí es lo que quieres hacer con tus órganos y tu cuerpo. Es decir, por ejemplo, si quieres que tus órganos se donen a personas, si quieres que tus órganos se donen a la investigación, si quieres que esa investigación se realice por la universidad o no. Yo, por ejemplo, dije que no quería que se investigara, que yo que sabía que con mi cuerpo, si quedaba más o menos bien, que lo dudo, se pueden hacer hasta casi 100 trasplantes. Es que se pueden trasplantar hasta las pestañas. Cuanta más personas se beneficien de mi cuerpo, menos puñetitas me hagan. Bueno, pero también necesitamos un equipo. Va, pero que se repartan. Lo mío para... Lo mío es que lo A ver. recuerdan que van a la Sí, ya. El otro día yo leía también un caso de una chavala que tenía un problema de riñón, que hasta eso, las últimas consecuencias, y sabiendo que iba, vamos, que lo más fácil es que falleciera, su madre le dio un riñón. Y había un 10% de posibilidades de que de verdad fuera bien, y un 90% de que no, y fue mal. ¿Vale? Pero donó su madre el órgano. Pues yo también. Yo sé, hay una mínima posibilidad de que un chaval que casi se mata por la carretera reciba mi corazón. Y si es tu hijo, ya te digo. Y si es tu hijo, ya te digo, efectivamente. pregunto, estaba observando a mi compañera, creo que los pacientes oncológicos no pueden donar. Pues es posible. Ni aceptar, por supuesto, Mira, a mí me pasa, yo siempre pasa, Sí, pero es lo que eso dice, sí. que ella prefiere. No es que más, sea- es que precisamente los pacientes oncológicos, cuando tienen tan perjudicados los órganos, eso está muy bien para la investigación, porque permite, Claro, efectivamente, las claro, terapias claro, avanzadas se basan en eso, Sí. justo. Imagino Con las células madre, tampoco se puede claro. hacer transfusiones. No, si a mí me pasa, yo soy muy delgadita, siempre soy muy delgadita. En mi vida me han dejado donar, porque hay que pesar más de 50 kilos. Guay, yo hasta que ni embarazada los pesé. Pues lo estaba pensando, porque a veces que tienes una hija de 14 años, digo, madre mía, Y esta uno de mujer. 22. Así, un armario, son jugadores de rugby y me cabían perfectamente. O sea que, pero yo embarazada pesaba 39, 40, ¿eh? Madre mía. O sea que, ya digo que tengo un hijo de un 80 y tantos. Un armario de roble. Así que ¿Esto nada, es gratuito? absolutamente. Y como digo, cuantas veces quieras lo puedes cambiar. Y ahora que pues mi madre va a ir a comer, voy a comentar esto. Pues le vas a dar la comida. Va a creer que la quieren matar. Seguramente me va a decir que puede ser. Buenas condiciones. Por supuesto, Si no lo todos. haces y se muere, Pues entonces o yo ahí me muero, tienes que decidir, los familiares cercanos y tal, tienes que que decidir. se hace habitual. ¿Qué es lo que te digo? Yo en la puerta del quirófano, mi padre con una sepsis, 18 años. este señor, en el estado delicado que está, o fallece en el quirófano, o no sobrevive 24 horas, o no despierta, o va fenomenal. Y mi madre llegando a una Magdalena, pues no, porque además le dimos los emocionales y mi hermana, y yo, pues sí, mamá, por favor, luego hasta la última tal. Y digo, ¿ves? Si hubierais otorgado testamento vital, que fue lo dije yo, se acaba el problema. Aquí no estábamos peleando. Es que pasa. Ah, bien. Es que pasa. Interesante. Además hay muchos casos, no hablo de herencias, ya lo que hablamos de notario, que sean cuando falleces los bienes, no. De problemas en los hospitales hay muchas veces, que además las que trabajéis en el hospital lo tenéis que haber visto, vamos. Es que No tú se sabes, ponen de acuerdo. tú sabes qué marrón es estar peleándote con tu madre sobre la vida de tu padre. Es que es como de película. Que el testamento vital este figura en la historia clínica. Se acompaña, o sea, claro, figura, pero solo lo puede ver el médico. Pero si un médico o está en el hospital y tú estás en los últimos momentos, en una situación muy extrema, Pues ese eres tú el que tienes que decirlo. Recordárselo. Muchas veces es que no te da tiempo, por eso te digo. si tiene tu historia clínica y está mirando y dice, tiene el testamento vital. Lo normal es que ocurra eso.
Pues lo sí, normal. claro. Pero eso, para eso tiene que haber, eso, como te digo, interoperabilidad. Por eso dicen que lo mejor es que tengas un representante, porque ese representante es el que va a decir que no hay tiempo, es que es cuestión de vida o muerte, dígamelo ya, ¿le meto o no le meto? Porque es que es cuestión de minutos. O de... Claro, responder rápido. Y cuando todavía estás consciente que dices que puedes hacer un testamento vital y el médico puede decir no, empezamos el proceso. Eso, la eutanasia. Vamos corriendo a la eutanasia porque no te tiempo. ¿Te piden informes psiquiátricos y psicológicos? No, sí, hombre, te van a pedir. No, A ver, existe además una ley que es del año 2021 que precisamente lo que hace es limitar efectos procesales realmente, todo el tema de las incapacitaciones, para que no ocurra como pasaba con la duquesa de Alba, que sus hijos querían incapacitarla para que no le pasara todos los bienes a su último marido, ¿vale? Entonces ahora ya tiene que haber una declaración judicial expresa, ¿vale?, para incapacitar, o cuando es flagrante la incapacidad de hecho, o sea, es que el médico sabe que esa persona, pues ahora yo, por ejemplo, que no sé si alguno ha asistido a la charla de los efectos que tiene sobre el cerebro la quimioterapia. Bueno, pues yo he hecho tantas preguntas, pero es que lo viví con mi padre, por eso he preguntado tanto, y me ha aclarado muchísimo. Entonces, es que tú en ese momento, o sea, mi padre no era mi padre, es que yo tenía unas peleas con él que digo, pero si es que no las he tenido en la vida, de salir de la habitación dando un portazo, y es que te das cuenta que es que ya no están bien. Entonces, cuando ya no carburan bien, el médico lo puede certificar. Es que está su capacidad nublada por esta medicación. La responsabilidad del médico. Ahí te la suma. Si luego yo puedo probar que no, pues no. La limitación judicial, o sea, fijaos hasta qué punto ha cambiado, que antes existía la figura de la patria potestad prorrogada. ¿Qué quería decir? Imaginaos, chavales con síndrome de Down, que cumplía 18 años. Automáticamente, al cumplir 18 años, los padres seguían ejerciendo la patria potestad y no tenían ningún tipo de capacidad. Ahora, muchas veces, tú ves en los parques al chaval con 65 años con síndrome de Down y su madre de 90 y tantos dando un paseo. ¿Quién está peor? Porque claro, la longevidad está haciendo, entonces la tendencia es que cada uno sea al final cada vez más autónomo. Porque es que ya duramos, gracias a Dios, un montón de años y tenemos que hacerlo bien. Entonces, mientras yo pueda hacer que mi hijo tenga menos cargas y sea más autónomo, pues muchísimo mejor. Bueno, son 1:30 y esto empieza a -4, podemos continuar. Venga, hacemos corriéndola y os ponemos Os lo voy a explicar. A ver, la eutanasia, no os voy a contar todo el problema histórico como antes, porque solo deciros que España ha sido el 7º país en reconocerla, que el único país que lo tiene recogido en la Constitución, aunque os parezca mentira, el derecho a una muerte digna es Colombia. Entonces, los países más frikis de esto son los Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza lo ha reconocido también, Canadá también, Nueva Zelanda y España. Y esto, ¿cómo se llama? En Italia y Alemania se está discutiendo, llevan años discutiéndolo, no se ponen de acuerdo, ¿vale? En Bélgica sí lo tienen. En Bélgica sí, pues Suiza. Esos sitios justo los que he dicho. Les acabo de decir entre eutanasia y... Pues a ver, para empezar, porque es que hay dos fórmulas para decirlo, el acabar con tu vida. Una, que acabe el médico, y otra que acabes tú. O que te ayude un tercero. ¿Vale? O sea, una cosa es que esté en el hospital y te pongan ya el medicamento, ¿vale? Cuando pasa eso, está más o menos medido que dures no, una semana, media hora incluso. Sí, si lo haces en casa, normalmente porque va intravenoso, es más rápido, pero si te lo llevas a casa, puede ser entre media hora y 3 horas. Entonces lo que hace normalmente, ¿habéis visto? ¿Tenéis Movistar Plus?
Pues Rapa, ¿os suena? Sí, sí. Pues Rapa, la temporada 2 termina aplicando esto. Y ves todo el proceso. Yo he visto la habitación de al lado de Almodóvar. También. Pero eso Pero lo es hace- que pero esto- es que eso- pero es que esto, Javier Sí, Cámara, está hablando que es enfermo de ELA, No, desde el capítulo 1 de la segunda temporada inicia el procedimiento. Entonces tú ya ves el procedimiento desde que te piden el primer informe hasta que va el equipo sanitario a tu casa a ponerte la medicación y mueres. Lo podéis ver en vivo, es muy duro, ¿eh? Rapa. Rapa Sí, se sí, llama. Yo soy objetora de... Entonces, también vamos a la objeción de conciencia, que es lo que preguntabas. La diferencia es que en el hospital, vía intravenosa, te pongan la medicación para acabar con la vida, que eso se llama asistida. No, eso es eutanasia. Eutanasia. Y Y la las otra es- asistidas que van a tu casa, No, es que lo haces tú o hace un familiar tuyo, lo que sea, pero normalmente tiene que haber, aparte del equipo médico, que te orienten cómo hacerlo. Entonces, lo normal es que para que la agonía no sea prolongada, te tengas ya cogida una vena, por si tardas más de la cuenta, lo que sea. ¿Vale? Entonces vas Te ahí, facilitan los productos. por ejemplo. efectivamente, o sea, te facilitan el producto, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? La objeción de conciencia. Ahí hubo un informe espectacular del Comité de Bioética de entonces, porque el de ahora es para llorar, esto, ¿cómo se llama? Que precisamente ni siquiera el gobierno entonces le pidió informe al Comité de Bioética en un tema tan importante. ¿Por qué? Porque se cuidó mucho en tramitar la ley de eutanasia como una proposición de ley, no como un proyecto de ley, un anteproyecto. El anteproyecto de ley exige que ya sea las comisiones correspondientes del Senado y del Congreso se puedan dirigir al Comité de Bioética o a cualquier otro comité de los que están constituidos o consejos para pedir informe. Aquí lo obviaron. Entonces, motu propio, el Comité de Bioética, como se vio ninguneado, hizo un informe. ¿Vale? Que no nos da tiempo a leer lo que dice de la muerte y de cómo debe de ser, porque es precioso. Son 20 principios que os recomiendo que lo leáis. Es súper bonito ese informe, con un rigor jurídico. Está publicado desde octubre de 2020, del Comité de Bioética de España, sobre la ley, es la Ley Orgánica 3/2021. Sobre la ley. Exacto. Antes de que se aprobara, claro, que luego se aprobó a capón. Repite la ley, por favor. Ley Orgánica 3/2021. ¿Vale? Entonces, como tú dices, lo de la objeción de conciencia. También se plantearon varias cosas, porque hubo un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, que además salió el fallo el año pasado, con 2 votos, vamos, brutales, de las dos personas más afines a la derecha, por así decirlo, los más conservadores, que, vamos, acogiéndose al Comité de Bioética, también hacían una disección de la ilegalidad de esa ley, o sea, de por muchos sitios donde cojeaba, como el registro de objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia, perdón, la eutanasia solo puede ser ejercida por mayores de edad, nacionalizados en España, o sea, nacionales españoles o residentes oficiales españoles, como mínimo con 12 meses. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que iba a haber, igual que el turismo sanitario, el turismo eutanásico, de que iban a venir aquí otros países a valerse de eso. El inglés que tiene la casita aquí y tal, pues ya aprovecho esto y tal y utilizo, porque se está valorando, igual que el aborto, es que no se reconoce, no se valora como un derecho o como un tal, es que es una prestación. Es que es igual que el cambio de sexo, es que ya es una prestación de la cartera de servicios, la eutanasia, el cambio de sexo o el aborto. Y si los españoles salen fuera a hacerse un suicidio asistido, ¿lo persigue la ley española? No, porque no es delito. Es que en otros países sí es delito el suicidio asistido, pero aquí No se es ha delito cambiado. porque lo haces en un país que está permitido. Claro, digamos. no, pero en España es que está permitido.
Bueno, pero son unos casos No, concretos, ¿no? Claro, pero tú tienes que estar bajo ese régimen sanitario, si no. Ujú. Si no, por eso se despenalizó el aborto, se cambió el Código Penal, se ha cambiado el Código Penal con este tema, porque ya no es un delito. Igual que, por ejemplo, en Venezuela, ser lesbiana o ser gay hasta el año 2021 era un delito y te metían en la cárcel y la gente huía. Ya no. Entonces, aquí otra cosa que se ha valorado es que en la objeción de conciencia solo puede ejercerla el profesional, porque se discutía, el Comité de Bioética lo puso, a ver, yo que soy de la Orden de San Juan de Dios y llevo el Hospital de San Rafael, ¿cómo voy a practicar la eutanasia? Pues se lo han comido. Porque como es una prestación pública, tienen que tener los recursos disponibles para que eso se pueda pedir, porque ahora es un derecho del paciente. No sé si me explico. Entonces, se dijo, vale, pues al revés, el registro de objetores de conciencia, que no sea de objetores de conciencia, que sea como el listado de sanitas, que yo voy, ¿cuántos profesionales hay de la dermatología? Pues al contrario, que se inscriban, ¿quiénes son los voluntarios para...? Pues no. ¿O quiénes son objetores de conciencia? Bueno, han obligado a todas las consejerías a publicar un registro de objetores. Los que no. Y se entiende que solo lo pueden manejar los gerentes de los hospitales para que puedan disponer de los recursos. Que siempre, si yo digo que no, sea otra persona que lo lleve a cabo. ¿Me entendéis, verdad? Sí. Vale. Entonces, siguiendo con el procedimiento. Es bastante tedioso, ¿eh? Es más... para que os hagáis una idea, el primer año completo que hubo registros fueron 580 y algo. De esos 580 y algo llegaron a término el 50%. O sea, se practicó la eutanasia en el 50%. En este año ha sido el 30% solo. Y 1 de cada 3 personas que pide que se le aplique la eutanasia se muere antes, porque el procedimiento es tan largo que no da tiempo. ¿Vale? Lo normal es que dure 35 días, pero la media está calculada en 75. Entonces, si tú eres un enfermo terminal, pues es que has fallecido por el camino. Entonces, os digo, primero, no hay testamento vital y no tenéis puesto lo de la eutanasia, estáis perfectamente conscientes. Yo quiero ejercerla, ¿vale? Entonces, hablo con mi médico y digo, quiero ejercer tal. Te tiene que dar un formulario, tú lo rellenas. El médico lo tiene que ver contigo, te tiene que explicar todo con detalle, ¿vale? Tú se lo solicitas a él y el médico tiene 15 días para decir si él está de acuerdo o no, si tú cumples los requisitos, ¿vale? Si va adelante, tiene que volver a pedir, tiene que pedirle opinión a otro médico que no te está tratando, que se llama médico consultor, que es un ajeno al procedimiento, como una persona objetiva, que conoce de esa enfermedad, pero tiene también que valorarla. ¿Vale? Si te dice el médico que no, el caso contrario, tú tienes 7 días como paciente para reclamar. Esa reclamación va a un órgano que en todas las comunidades hay, que se llama la comisión de valoración. Esa comisión de valoración tiene que pronunciarse y emitir una resolución que va o a favor o en contra del paciente. ¿Vale? Imaginaos que va a favor. Sigue el procedimiento. Entonces, el paciente tiene otros 15 días para volver es obligatorio volverlo a pedir. 2 veces. Lo vais a ver en RAPA perfectamente. Porque leen hasta la carta que recibe, se ve cómo tiene la psicóloga, porque esos equipos de valoración son multidisciplinares. Hay médicos, hay enfermeras, hay trabajador social, hay psicólogo, para que también de alguna forma haya una valoración pluridisciplinar de todos los puntos de vista. Es como un tribunal, como un jurado, ¿vale? Entonces, como digo, hay 2 veces que hay que valorar esa petición. ¿Que va adelante? Sí. A ver, todas las decisiones, sean el expediente completo
la petición del paciente y las valoraciones de los profesionales también tienen que ser notificadas a esta comisión de valoración. Esta es como el Tribunal Supremo, ¿vale? Entonces, si después de emitir esta segunda opción la valoración es positiva, habrá que aplicarlo, ¿vale? Normalmente, además, en un tiempo bastante corto, porque ya han pasado muchos días. Entonces, los plazos, también os digo, si se ve la urgencia y la total conformidad de todo el equipo, estos plazos de 15 días se pueden acortar. Vale, un poco a valoración del médico, todo justificado, y todo por escrito, es un expediente. Esto para la eutanasia, ¿no? Para la eutanasia, exacto. Entonces, que después de todo este prolegómeno, soy paciente, quiero la eutanasia y me dicen que no, puedo ir al órgano jurisdiccional, puedo interponer un recurso contencioso administrativo en 2 meses. Los contenciosos administrativos en este país se resuelven en 3 años. Creo que lo he explicado perfectamente meridiano en este sentido, que por eso, si lo piden, lo han pedido en 2023 700 y pico personas y menos del 30% se ha llevado a término. Ahora, que como digo, normalmente nadie se echa para atrás, la edad en la que está valorada, esa sí que es de los 60 a los 80 años, los casos, digamos, de última, y que las comunidades en las que más en este caso no ha sido Cataluña, la que más, casi Comunidad Valenciana, por encima de Madrid, y el País Vasco. ¿El suicidio asistido lo consideran? El suicidio asistido es como se asimila la valoración. Y en el caso de una última pregunta rapidísima, que esto es una situación clínica muy avanzada de una muerte inminente, más. Si tienes un Alzheimer, por ejemplo, muy avanzado también. Porque si tienes un Alzheimer avanzado y hay incapacidad, de hecho, es lo que digo, el médico es el que tiene que valorar si estás capacitado para poder... Pero que lo que sí que no puede hacer nunca un familiar es decidir si se te va a aplicar la eutanasia o no. Tiene que ser el propio paciente. No. Es como te digo, Muchas gracias. No he puesto había un vídeo de hay otro vídeo de 5 minutillos que os había puesto. ¿Quieres ponerlo? Dura 5 minutos. Muchas gracias, ha sido muy instructivo. Muy interesante. También muy interesante. Para mí ha sido muy interesante. Sí, no, aquí en este no, pero en la escuela de... ¿Dónde está ¿Dónde me ha puesto esta chica el...? Me ha dicho que no, ¿dónde estaba aquí? No, un poquito más adelante. Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el enlace, ¿no? Ahí tengo el OneDrive. Ahí. Sí, venga. ¿Cómo no...? Sánchez, a lo mejor si tocas la pantalla también funciona, ese escalón. Ahí, ¿dónde me la he puesto? Es que además veo fotografías. Ah, no, en el Word. Ahí tengo el enlace, yo creo. Es al ladico. Ahí. Ahí está. ¿Por qué no puedo abrirlo? No lo entiendo. Se ha ido la... Tenía que desplegaste la pantalla. Voy a cerrar esta, entonces. Pero bueno, es que no funciona este teclado, ¿o qué? Con la mano no es táctil esto. Es táctil la pantalla, a ver si la puedes... ¿Esta? Sí. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Dale, pon. Ah, mira, ahí sí, de verdad.
Es que venimos de otra sesión. Espera que ahora... Dale, ahí. Ahí. Luego no apagamos pantalla. Ahora te explico todo lo que tienes que hacer. Vamos a imaginar que Begoña es una paciente que solicita la eutanasia. Paso 1. Primera solicitud de prestación. Es el documento mediante el que se solicita la eutanasia. Lo deberás firmar tú, como profesional sanitario, junto a Begoña de forma presencial. Así queda constancia de que se ha realizado esa primera solicitud. Puedes firmarlo aunque no seas el médico o médica responsable de llevar a cabo la prestación. ¿Y quién es el médico o médica responsable? Es la facultativa que coordina toda la información y asistencia sanitaria de la persona solicitante. Actúa como interlocutor principal del paciente durante el proceso y desde ahora lo llamaremos MR. Si tú no vas a ser MR de Begoña, deberás entregar el documento a quien vaya a serlo. En caso de no conocer quién es, trasladarás la solicitud a tu inmediato superior para que designe MR de forma inmediata. A lo largo del proceso hay unos plazos y comienzan cuando el MR es designado y contacta con Begoña. Paso 2. Primer proceso deliberativo. Si eres el MR, tras verificar los requisitos, deberás iniciar un proceso deliberativo con Begoña. Asegúrate de que entiende bien toda la información, su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como posibles cuidados paliativos. Después, le entregarás un informe del proceso y la información de cómo se prestará la ayuda para morir. Paso 3. Segunda solicitud de prestación. Begoña deberá rellenar una segunda solicitud como mínimo 15 días después de la primera y también las firmaréis los dos de forma presencial. Si crees que este plazo debe ser menor por las circunstancias clínicas del paciente, deja constancia en su historia clínica. Paso 4. Segunda deliberación. Comienza un segundo proceso deliberativo para solventar las dudas o necesidades de ampliación de información que pueda plantear Begoña. Este segundo proceso durará como máximo 5 días. Paso 5. Consentimiento informado. Begoña debe firmar el documento de consentimiento informado. Una vez firmado, lo comunicarás al equipo asistencial y, si Begoña quiere, también informarás a familiares o allegados. ¿Qué es el equipo asistencial? Es el equipo de profesionales que garantizan la continuidad asistencial en el proceso de solicitud y realización de la eutanasia. Paso 6. Consulta a la médica o médico consultor. El siguiente paso es consultar el caso con el médico consultor que lo estudiará, examinará a Begoña y verificará el cumplimiento de los requisitos para la prestación de la eutanasia. ¿Quién es el médico consultor? Es el facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al equipo de la médica responsable. A partir de ahora lo llamaremos MC. Deberá emitir un informe que te entregará en un máximo de 10 días desde que se firmó la segunda solicitud. Es aconsejable, bajo tu criterio, anticipar la consulta con el MC para que pueda iniciar la valoración cuanto antes. Si el informe es favorable, en el plazo máximo de 24 horas comunicarás a Begoña la posibilidad de continuar con el procedimiento. Y en los siguientes 3 días presentarás a la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación la solicitud de prestación de ayuda para morir y el cumplimiento de los requisitos del procedimiento para su verificación. ¿Qué es la Comisión de Garantía y Evaluación? Es el órgano administrativo encargado de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. Está compuesta por personal de medicina, de enfermería, juristas y profesionales del ámbito psicológico y social. Paso 7. Verificación de la Comisión de Garantía y Evaluación. La presidenta de la comisión tiene 2 días para designar un comité compuesto por 2 profesionales que representen al ámbito de la medicina y jurídico respectivamente. En el plazo máximo de 7 días, estudiarán el caso y realizarán un informe de verificación del cumplimiento de los requisitos.
2 días después te lo entregarán para que puedas comunicar la decisión final a Begoña. Paso 8. Prestación de la ayuda para morir. Cuando la resolución es favorable, Begoña puede elegir una fecha que transmitirás al equipo asistencial para que se realice la eutanasia. Paso 9. Verificación posterior de la Comisión de Garantía y Evaluación. Tras el fallecimiento de Begoña, remitirás a la Comisión de Garantía y Evaluación un informe de verificación de todo el proceso. También tienes que tener en cuenta que, en caso de denegación de la prestación por parte del MR o el MC, Begoña puede recurrir ante la Comisión de Garantía y Evaluación del Departamento de Salud. Toda esta información la puedes encontrar en el espacio Auzolán y si aún tienes dudas puedes enviar tu consulta a profesionaleseutanasia@navarra.es. Y si necesitas ponerte en contacto con la Comisión de Garantía y Evaluación, puedes hacerlo a través del mail comisioneutanasia@navarra.es. Hay que hacer un máster, ¿a que sí? Qué bien, fenomenal. Que, Bueno, Vamos, pues, gracias.